Hola, mi nombre es María Belén Riobó. En el día de hoy trataremos la unidad temática de los papeles de comercio. Empezaremos con una serie de clases en las cuales iremos analizando los aspectos más relevantes de su funcionamiento, qué alternativas de creación existen, las formas de giro, los tipos de vencimiento, las cláusulas que se pueden introducir en ellos, las formas de transmisión, características particulares de cada uno de ellos, como así también las acciones cambiarias y extracambiarias que el decreto 5.965 prevé. También abordaremos el alcance que ha tenido el decreto 27 del 2018 respecto de la consagración y el reconocimiento de los títulos valores electrónicos, cómo ha repercutido en el decreto 5.965 que regula la letra de cambio y el pagaré. Previa a esta clase, ustedes ya han visto con el doctor Diniani los caracteres de los títulos de crédito, han visto también el fenómeno de la desmaterialización que ha incorporado el Código Civil y Comercial. Entonces comenzaremos con nuestra clase del día de hoy. Los papeles de comercio son una especie dentro del género títulos de crédito. Son representativos de una suma de dinero y cuentan con las siguientes características. Son formales, son abstractos y completos. ¿Qué significa que los papeles de comercio sean abstractos? Que el derecho está desvinculado de la noción de causa. De esta manera lo que se busca es favorecer la circulación y la celeridad del tráfico mercantil. Con ello, si se colocara igualmente la causa en el texto, ella resulta irrelevante con posterioridad. El artículo 18 del decreto 5.965 nos establece que podemos hablar de una abstracción en sentido absoluto y otra en sentido relativo. Absoluto en cuanto a que no se pueden oponer defensas o excepciones causales al tercero portador de buena fe o en relación a sujetos que no se encuentran directamente vinculados dentro del nexo cambial que conforma la letra de cambio. Sin embargo, podemos hablar de una abstracción en sentido relativo cuando hablamos de sujetos que se encuentran directamente vinculados, es decir, que son obligados cambiarios directos en el vínculo cambiario. En relación a ellos, si estuviéramos en presencia o en el marco de un juicio de conocimiento ordinario, se podrán oponer excepciones o defensas de índole causal. Cuando hablamos de que los papeles de comercio son formales, hacemos referencia a que la ley establece una serie de solemnidades y establece consecuencias para el supuesto del incumplimiento de esas solemnidades. En materia cambiaria, la forma ha venido a sustituir a la sustancia, es decir, se le da especial importancia al cumplimiento de las formalidades. Esto es lo que se conoce como rigorismo formal. De esta manera, las consecuencias por el incumplimiento de alguna solemnidad son distintas y están previstas en la ley. Por ejemplo, puede traer como consecuencia el incumplimiento que la letra de cambio sea considerada inexistente, por ejemplo, en el caso de que no contenga la denominación letra de cambio o en su defecto la cláusula a la orden. Puede traer aparejada la nulidad del acto en sí mismo, no la inexistencia o la nulidad de la letra de cambio como tal, por ejemplo, en el supuesto de que se haya establecido un endoso parcial, por aplicación del principio de autonomía que rige en materia de títulos de crédito, donde con cada transmisión se genera como un vínculo o compartimento estanco, independiente el uno del otro. Esto hace que o permite que un vínculo sea considerado nulo sin que ello afecte la validez de la letra como tal. Y también puede traer como consecuencia que se considere la cláusula como no escrita. Por ejemplo, en los supuestos de cláusulas
en los cuales se haya previsto el devengamiento de intereses compensatorios para letras con vencimiento absoluto, puesto que el devengamiento de intereses compensatorios solamente se permite en aquellas letras con vencimiento relativo, es decir, a la vista o a cierto tiempo vista. Y por el otro lado, los papeles de comercio son completos porque se bastan a sí mismos, no se debe recurrir a ningún otro documento que respalde al título como tal. La letra de cambio. La letra de cambio y el pagaré son los papeles de comercio por excelencia, están regulados en el decreto 5.965. La letra de cambio es un título de crédito a la orden que cuenta con las características del título de crédito, es decir, es autónomo, necesario y literal, con obviamente las variaciones que establece el Código Civil y Comercial, que es abstracto, formal y completo y que contiene una promesa incondicionada de hacer pagar o en su defecto pagar a su portador legitimado una suma determinada de dinero, vinculando solidariamente a todos sus firmantes. Cuando hablamos de letra de cambio nos debemos situar en tres sujetos que intervienen. Por un lado está el librador, que es quien crea la letra de cambio o quien crea el pagaré y lo emite al tomador o beneficiario, y el girado. El girado que se convierte en principal obligado cambiario a partir del momento en que acepta la letra de cambio. De lo contrario, el principal obligado cambiario será el librador. En el caso del pagaré, el principal obligado cambiario es el librador, puesto que no está la figura del girado aceptante. En la letra de cambio entre el librador y el girado hay una relación de provisión que es extracambiaria, mientras que entre el librador y el tomador o beneficiario habrá una relación de valuta. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que componen esta letra de cambio? En primer lugar, se trata de una promesa incondicionada de hacer pagar o pagar. De hacer pagar porque es la promesa del hecho de un tercero y en caso de que ese tercero no acepte el pago de la letra de cambio, deberá pagarla el mismo librador, que es quien la emite. Es irrevocable, no es recepticia porque no se requiere del consentimiento del beneficiario. Y todos los firmantes son obligados solidarios frente al portador legitimado. El principio de la solidaridad cambiaria está consagrado en el artículo 51 de la ley de letra de cambio del decreto 5.965. Este artículo establece el derecho del portador legitimado de poder accionar contra quienes hayan firmado la letra de cambio, ya sea como librador, como aceptante, como avalistas, como endosantes. De esta manera, el portador legitimado puede accionar ya sea individualmente o colectivamente, sin tener que respetar el orden en que las obligaciones han sido contraídas, es decir, que puede reclamarle primero a uno, después a otro, y es para garantizar el derecho al cobro del portador legitimado. De esta manera, el fundamento de la solidaridad cambiaria radica en el principio de autonomía que rige en materia cambiaria. Esto de que con las transmisiones y las sucesivas transmisiones se van generando vínculos independientes los unos de los otros, y esos vínculos dispuestos sucesivamente en el tiempo configuran el nexo cambiario, de manera que todos los que van firmando el título adquieren esa doble calidad de acreedores y al mismo tiempo obligados o responsables frente al portador legitimado. En los extremos vamos a tener por un lado el deudor, que es el librador, y por el otro lado el portador legitimado, y en el medio los distintos endosantes que van a ser acreedores respecto de los firmantes anteriores de la letra y van a ser eventuales responsables frente a los sucesivos firmantes de la letra de cambio. Para el portador legitimado se establece el derecho al ius electionis y el ius variandi, que es esta posibilidad de elegir a quién reclamar. Puede reclamar primero a uno, después a otro,
puede reclamarle a uno o a todos al mismo tiempo. Y este es el principio de lo que se conoce como solidaridad cambiaria. Por el otro lado, quiero hacer una salvedad, la letra de cambio cumple funciones económicas porque cumple una función de crédito, porque permite hacerse de dinero en efectivo, una función de cambio, una función de circulación de moneda, porque viene a suplir de alguna forma la moneda, sustituye la moneda y permite también instrumentar una serie o múltiples operaciones con la creación de un único documento o de un único título. Como naturaleza jurídica hay distintas teorías, la mayoritaria y la tradicional nos dice que la letra de cambio es una cosa mueble, se trata de un derecho incorporado a un título y que contiene una promesa del hecho de un tercero. Y como título tiene que reunir una serie de requisitos que se pueden clasificar en dos: requisitos intrínsecos y requisitos extrínsecos. Los requisitos intrínsecos son los sustanciales o de fondo, que son los propios de los actos voluntarios lícitos y que se refieren al objeto, a la causa, a la voluntad y a la capacidad. Esto significa que si la letra de cambio contuviere defectos o vicios, esos defectos o vicios se pueden oponer de forma personal, pero esos defectos no afectan la validez de la letra como tal, por aplicación de la autonomía de los títulos de crédito. Si la letra de cambio contuviere firmas falsas, o estuviera firmado por personas incapaces, o no obligara a quienes en realidad han firmado el título, estos defectos o vicios no alteran la validez de la letra como tal. Esto es por aplicación de la autonomía cambiaria, esto es que se genera como una suerte de compartimentos o vínculos independientes, estancos, separados los unos de los otros, de manera que si existe un vínculo que se encuentra viciado o presenta algún defecto, ese vínculo será nulo sin que ello afecte o repercuta en los restantes vínculos que conforman el nexo cambiario. Respecto de los requisitos extrínsecos, tiene que ver con aquellas formalidades o solemnidades que la ley exige para que la letra sea considerada como tal y que están establecidos en el artículo 1 en sus 8 incisos. Esos requisitos extrínsecos son muy importantes, puesto que, como ya les dije antes, al ser títulos formales, de alguna manera la forma viene a sustituir la sustancia. Y estos requisitos los podemos agrupar en tres: requisitos necesarios al tiempo de la creación, los requisitos necesarios al momento de la presentación al cobro y aquellos requisitos que suple la ley en determinadas circunstancias. Para crear una letra de cambio, el librador, al momento de confeccionar la letra de cambio, tendrá que incluir la denominación letra de cambio o, en su defecto, la cláusula a la orden, junto con la firma. Como les dije, el tema de la firma se ha visto sensiblemente modificado como requisito por la vigencia del decreto 27 del 2018, que reconoce los títulos valores electrónicos. Esto lo veremos al finalizar la clase, cómo de alguna manera se suple el requisito de la firma. En los títulos valores tradicionales, el requisito esencial es la firma del librador, que tiene que existir al momento en que la cambial es creada. Después, al momento de la presentación del cobro, tienen que estar todos los requisitos del artículo 1. Es decir, tiene que contener la promesa incondicionada de pago, la suma de dinero determinada en números y en letras, los tipos de vencimiento, es decir, el tipo de vencimiento, el plazo para presentarla al cobro, que son 4, que puede ser el vencimiento a la vista, a cierto tiempo vista,
a día fijo o a determinado tiempo de la fecha. Los dos primeros son tipos de vencimientos relativos, porque al momento en que el librador crea la cambial no se sabe con exactitud cuándo va a ser el día en que va a vencer, porque dependen de un hecho concreto, que es que el portador legitimado las presente al cobro. En ella se puede introducir una cláusula por intereses compensatorios, siempre y cuando estuviera expresado en el texto del documento la tasa o el porcentaje a aplicar. Y después tenemos los segundos, los dos grupos siguientes, son tipos de vencimiento absoluto, es decir, a día fijo y a determinado tiempo de la fecha. Porque se sabe con precisión en el momento en que se crea la cambial cuándo va a ser el día en que la letra va a vencer, es decir, puede ser a un día fijo o, por ejemplo, el 23 de noviembre o a determinado tiempo de la fecha a 6 meses, por ejemplo. En ellos no se puede incluir una cláusula de intereses compensatorios. También tenemos el nombre del girado, el lugar de pago. En el caso de que no se haya indicado lugar de pago, dentro de los requisitos que en determinadas circunstancias la ley suple, nos establece que en caso de que no se haya establecido un lugar de pago, se va a considerar como lugar de pago el lugar indicado al lado del nombre del girado, que también será obviamente el domicilio del girado. El siguiente requisito será el lugar y la fecha de creación. En el caso de que no se haya establecido el lugar de creación, se suplirá por el domicilio del librador. Vamos a pasar. Como les dije antes, esos serían los requisitos que la ley suple. Bien. Y los datos del tomador y del beneficiario. Si faltare alguno de estos elementos esenciales que no puede ser suplido por la ley, la letra es considerada nula. También existen una serie de cláusulas que se pueden introducir al momento de la creación de la letra de cambio, incluso después, con posterioridad, cuando ésta circula, que son cláusulas enunciativas y cláusulas facultativas. Las cláusulas enunciativas son aquellas que no tienen efecto cambiario alguno. Por ejemplo, las cláusulas sobre aviso o sin aviso. La cláusula sobre aviso, el efecto que produce es que el girado deberá aceptar la letra de cambio, o que previo a la aceptación de la letra de cambio por el girado, el librador emitirá una comunicación al girado en la cual le establece que ha llegado el momento de aceptar la letra de cambio. Pero también hay cláusulas que son facultativas, que tienen efectos cambiarios, y que esos efectos cambiarios han sido previstos por la ley, estableciendo de forma detallada y concisa cuáles son sus efectos, o en algunos casos, si bien no han sido previstos por la ley, se los considera permitidos en función de su uso normal en el tráfico mercantil. También hay supuestos de cláusulas que han sido previstas y que están expresamente prohibidas, como así también cláusulas no previstas y prohibidas. Entre las cláusulas previstas y permitidas por la ley podemos encontrar diferentes ejemplos, como por ejemplo la cláusula a la orden. Ya dijimos antes que para poder crear una letra de cambio necesitamos la denominación letra de cambio o en su defecto la cláusula a la orden. En principio sería innecesario, puesto que la letra de cambio se considera per se un título de crédito a la orden. Sin embargo, si no se hubiere expresado esta denominación, será necesario incluir la cláusula. No se concibe un título de crédito letra de cambio emitido al portador,
esto sería una cláusula prevista y prohibida y que genera la nulidad o la inexistencia de la letra de cambio. Otras cláusulas permitidas son la cláusula de intereses compensatorios, las letras de cambio con vencimiento relativo, es decir, a la vista o a cierto tiempo vista. También la cláusula no a la orden, la cláusula prohibido endosar o sin garantía. También existen cláusulas que se encuentran previstas y prohibidas que generan distintas consecuencias, como les dije antes, entre ellas que generan la nulidad o la inexistencia de la cambial o que sean consideradas como no escritas, o en todo caso la nulidad del acto en sí, pero no la nulidad de la cambial. Por ejemplo, la falta de la denominación letra de cambio o la expresión a la orden genera la inexistencia de la letra como tal, o un endoso parcial genera la nulidad del acto pero no la nulidad de la letra. La cláusula que prevé intereses compensatorios en los tipos o en las letras de cambio con vencimiento absoluta también se considera por no escrita. Tenemos también cláusulas que no están previstas y que están permitidas, por ejemplo la inclusión de intereses punitorios, que si bien no está incorporado en la ley de letra de cambio, el tráfico mercantil lo permite, y cláusulas que no están previstas y que están prohibidas, por ejemplo el aval condicionado. Es decir, que podemos incluir un sinnúmero de cláusulas al momento de crear la letra de cambio. También hay formas de libramiento, si bien como les dije antes hay tres emplazamientos. Por un lado tenemos el librador, que es quien crea y emite la letra de cambio. Por el otro lado tenemos el girado, que una vez que acepta la letra de cambio se convierte en el principal obligado cambiario, y el beneficiario o tomador, que es el acreedor. También existen otras formas de libramiento. Uno de los supuestos es en el caso que la letra de cambio ha sido girada a favor del mismo librador, es decir, que coinciden en una misma persona la figura del librador y beneficiario. Es decir, que